con diplomado en SOMA. Bueno, mi experiencia, poca experiencia que yo tengo en obras, ya data de 3, 4 años aproximadamente que estoy en obra. He estado a cargo de como contratista y también como SOMA, ¿no? Encargado de SOMA en una obra en ATE, lo que es en el mercado de Sumac. Ahora, ustedes las preguntas que ustedes quieren, referente a mi experiencia, he visto todo tipo de partidas, todo como residente también, como ingeniero civil, y bueno, estoy para acá para poder ayudarlos. Sería bueno que ustedes me puedan hacer las preguntas que ustedes deseen. A ver, y me dicen que voy respondiendo las preguntas uno por uno, ¿correcto? Ya, claro, mira, ya, uno, ¿qué es un sistema de seguridad en el trabajo? O sea, son las normas que existen en toda obra, te obligan a tener. Es decir, todo es como, en pocas palabras, las normas que existen para que las personas, los trabajadores estén seguros. Porque si bien es cierto que existe una norma y todos son adultos, la inexperiencia de muchas personas tienden a catalogarse como, mientras más dinero avances, como avances más rápido, más dinero ganas. Más el avance muy apresurado de una partida provoca accidentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, evitan utilizar sus EPPs, no recogen sus EPPs, no les renuevan el EPP. El EPP se daña. Ejemplos, los guantes no son para todo al final de obra. Los lentes, si bien los lentes no deberían malograrse, pero sí mayormente lo dejan en la vereda y alguien lo pide y se rompió. Tienen que estar, como son los principios y herramientas que se tienen para poder mantenerlos seguros a ellos y reducir todos los factores de riesgo, como cuáles, a pesar de todo, incluso riesgos que no podemos prever, como cuáles, sismos. ¿Alguna vez han escuchado un riesgo de sismo? No. Eh, Incendio, tampoco. Suele suceder que a veces la ruta de evacuación, la gente suele utilizarlo por vaciado de piso, por uso de andamios, por trabajo de escaleras, y las rutas de evacuación que deberían funcionar no funcionan. Asimismo, lo que están mal anclados los andamios de superficie, es decir, incluso me han pasado videos de ingenieros colegas que ha habido obras donde por apresurarse muchas personas han salido heridas por bajar, ¿no? Y bueno, esa es la parte, es como un sistema de que todo el sistema funciona para poder que haya seguridad en el trabajo, simplemente es eso. Que haya menos accidentes, identificar los peligros, llenar los formatos, darle charlas diarias, todo eso ahí. Ahora dice la segunda, es para implementar un sistema de gestión y seguridad, dice. Mejorar las condiciones laborales en sí, para todos los empleados, tener la facilidad de darle a ellos cómo prevenir accidentes, cumplir con las normas, mejorar eficiencias, tener en cuenta que en el último aspecto de mejorar eficiencia tenemos muy poco criterio en el Perú. Yo he estado en 3 obras con ingenieros residentes y suelen decir lo siguiente, o sea, que déjalo trabajar, que es mi allegado. Sí, pero no tienes los OPB completos, no debe trabajar. Sus andamios no están en buen estado, están oxidados. No ha hecho su tarjeta verde, es decir, que el andamio esté bien armado, que esté normado, que no tiene escalera de Disculpe, seguridad. o sea, con lo que usted está diciendo, ¿cree que, o sea, en el Perú al menos la seguridad se percibe? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo cree usted que se percibe? Es con lo que está comentando, o sea, sería que no le dan mucho interés. Lo hacen por cumplir, no lo hacen con el fin de decir, queremos que la obra empiece bien y que en el proceso no haya ningún accidente y se vaya mejorando. Es decir, es un proceso constructivo que existe a lo largo de la construcción, pero se tiene que hacer con los cuidados necesarios, como cuáles, los EPPs constantemente, revisión del IPRC. El IPRC se crea para qué, y se lo piden a todos los contratistas, ¿para qué?
porque eso es su proceso de trabajo. Y cuando tú verificas los per se a los contratistas, no tienen andamios normados, no tienen garruchas, están arrastrando por el piso, no están con arnés, están, incluso me ha tocado casos donde han izado material riesgoso, es decir, tú izas desde el sótano 1 hasta el sótano 4 de forma vertical, vertical, es decir, que subes una zona y lo izas hasta el sótano a una plataforma de pisos intermedios. ¿Qué hacían ellos? Por orden del residente, se, no se le obligó a él a izar, meterlo por una de los tragaluz, es decir, y eso no está permitido. ¿Qué pasaría si se suelta? O golpea una de las paredes y golpea a alguien y se cae. Son tubos te estoy hablando de tubos de 8 pulgadas para red de ASI, no 2, 3 tubos. Y si la soga no aguanta, si el peso no por el izaje, sino por los materiales que tienen ahí, o se resbala por último. Saben que es peligroso ser Soma en el Perú con esa de que, bueno, le contratito a mi amigo, yo ingresa, pero y no cumple las normas, no tiene SPPs, y te llaman una, dos, tres veces la atención y tienes que sacarlo. Pero como persiste la idiosincrasia acá en el Perú no puedes hacer nada, es amigo del jefe. Y a veces ingresan gente que no debería ingresar. En el Perú está muy arraigado eso, que no te permiten trabajar como debería ser. Tu trabajo como Soma es cuidarlos a ellos para que no sufra lesiones, incluso capacitarlos, pedirles sus capacitaciones a ellos. Ingeniero, disculpe, y con respecto a ese tema, ¿cómo se podría evitar este tipo de malas prácticas? Primero, como experiencia, cuando yo ingresé a Soma, yo he ingresado ahora, es como ustedes, muy buena persona, hablar con ellos, estimado, tienen que utilizar guantes. No me hacen caso, me tratan como un simple payaso más. Hasta que encuentres al primero y tú ya sabes que tu trabajo está en riesgo, porque así existe una cadena de mando, ¿correcto? La cadena de mando te manda, mi superior me mandaba, o sea, me tomaba llamar la atención a mí, ¿no? Y me decían, y mi mano al costado dijo, pero esto no es tu problema, tú tienes que hacerte respetar porque eres ingeniero. Entonces, por ende, yo avisé a los contratistas que sería la última vez que los perdono porque mi trabajo está en riesgo. Y tuve que votar a 3 personas. Se la había repetido 3 veces. Utiliza EPPs. Por ejemplo, ¿qué EPP se utiliza por ejemplo, para vaciar piso? Tienes que utilizar botas de Hebe. Si vas a hacer corte de ladrillo, tienes que utilizar tu respirador, tienes que utilizar tus lentes, tienes que utilizar tus guantes. Si es soldadura, tienes que utilizar tus mantas de cuero para que la soldadura no chispee a los otros lados y si estás en una escalera, que suelen manejarlo de esa manera, no caiga en los pisos inferiores y caiga. Una vez repetí, 2 veces volví a repetir, la tercera amonestación, la cuarta lo saqué. No, pero ingeniero, que es mi soldador, no me importa, tráeme al residente, es que tu amigo, dile que es por orden de mí. El residente vino, dijo, ¿sabes qué pasó? Habla con mi superior. Si tú eres residente, habla con mi superior, conmigo no hables. ¿Por qué? Porque no están utilizando las normas. La norma te dice algo y no cumplen. No cumplen. En el Perú no cumplen las normas casi nadie. Tú vas a obra, no encuentras escaleras obstruidas. Por eso hay bastantes paralizaciones de obra. No cumplen lo que establecen, porque viene supervisión y tú has creado un plan de seguridad para toda tu obra. Y si no lo cumples, ¿culpa de quién es? Es culpa de todos, desde el trabajador hasta la cadena más alta, hasta el residente. Pero el que se come más pleito es el solo Somos. Todos ellos se encargan de hacer esto. ¿Alguna pregunta? Y como comenta, cuando llega la supervisión a la obra y digamos ven que no se está cumpliendo el plan de seguridad, ¿Te ¿qué paralizan? es la paralización? Y en Sí, caso de que, o sea, los trabajadores sí cumplan con el plan de seguridad, ¿existe algún tipo de incentivo o algo claro. que Sí, premie su cumplimiento? sí, es que pueden subir de escala. Es decir, incluso he encontrado operarios que eran muy buenos y de verdad fueron promovidos a asistentes de Soma. Entonces, si se les dice a ellos, ¿sabes qué? Estudia tal cosa, estudia esto,
O sea, si bien no tienen una carrera profesional, pueden aprender de la experiencia de los demás. Es decir, si sabes seguridad, mucha seguridad y te gusta el trabajo de seguridad y no tienes, lastimosamente no tienes la profesión de ingeniero o técnico de repente, puede inscribirse a cursos de ISAGE y los de ISAGE ganan muy bien. O sea, ¿por qué? Pero ellos están a cargo de qué? De que las cargas se hicieron correctamente. Si bien es que también mantienen seguridad, mucha seguridad en eso. Y no digamos, es un curso de 3, 4 meses, es un sacrificio muy pequeño, pero a diferencia de estar estudiando 3, 6 años, a veces incluso algunos no pueden. Hay incentivos que son líderes de cuadrilla, es decir, que van subiendo al escalón, es decir, si tú empiezan 50 capatas, perdón, 50 peones, tú tienes que armar cuadrillas. ¿A quién dejarías a cargo? ¿Al que te va a avanzar rápido y puede ocurrir un accidente o el que está llevando las cosas como deberían ser? Óptimamente sería la persona que está haciendo las cosas como debería ser, seguridad. E incentivo económico, de verdad, muy difícil que se te dé ahorita en el Perú. No se te da. Pero suele suceder que muchas veces se le suspende a la gente que no cumple con la seguridad. O sea, la gente que no cumple con seguridad se le saca de obra. O sea, y el incentivo ya es poder trabajar lastimosamente, pero es el parte del trabajo. Un día perdido de ellos les cuesta todo lo que conlleva su seguridad social, su día perdido. Incluso si vuelve a repetirlo, incluso 2, 3 veces, ya pueden hasta expulsarlo con justificación. ¿Por qué? Porque una persona que se equivoca y hay un incidente, es decir, supongamos que ellos tienen que trabajar una obra con encofrado de madera, están clavándola encima y no tiene su cinturón de cuero y el martillo donde lo dejan colgado en la madera. Supongamos que ese martillo caiga al piso y por suerte no hizo daño a nadie. Ese es un incidente. ¿Hubo un riesgo, un peligro? Sí. ¿Se cumplió? También. ¿Hubo lastimados? No, por suerte. Pero pudo haber. Entonces esa persona sigue, es amonestada. Y si esa persona sigue, no, que no se puede, las condiciones de trabajo me tienen que brindar a mí, pero se le ha brindado y no lo utiliza, 2, 3 veces se le retira de obra y no puede ingresar a obra de nuevo. Ese de ahí para ellos ya es un incentivo poder y ganan muy bien los operarios, ganan muy bien, o sea, y se les pide a ellos, bien llegan a obra, el líder de cuadrillas se encarga de llenar su ATS, y la ATS viene los procedimientos de trabajos, qué herramientas vas a utilizar, qué procedimiento sigue, y ahí llenas todos los formatos, iniciando, por ejemplo, y todos lo firman, todo su cuadrilla lo firma. Me vas a preguntar, supongamos que tengo cuadrilla de 5 y está trabajando en el sótano 1, están asentando ladrillos, y esa cuadrilla termina en el sótano 1 y pasa al tercer piso. ¿Tiene que volver a hacer su ATS? Por supuesto que sí, porque la ATS se llena por tipo de trabajo y en una respectiva área. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen? No, ya no lo lleno. ¿Qué pasaría si sucede un accidente? Piensen cómo funciona el sistema de Perú SCTR. Automáticamente, si es algo de riesgo, se activa el SCTR. Vas a la póliza, DNI. Muchas veces en obra vas y no encuentras ingeniero, mire, la verdad que yo tengo 5 hijos, tengo 10 hijos, me he olvidado mi DNI, no me puede hacer el favor de que se me ingresara ahora. Lastimosamente no. Pero antes de eso, la habilidad funciona más que todo. Yo hablo con los operarios, estimados, depende de ustedes, hoy día me dan 8 soles cada uno, le saco C4 a todos, automáticamente. El C4 suple el DNI en caso de emergencia. Mucha gente, no, que 8 soles no es mucho, que yo no hago eso, yo voy a envolver mi DNI, no siempre es así. Se olvidan su DNI, automáticamente se regresa, no debería ingresar a obra, por seguridad, porque si hay un accidente, no te van a atender en el seguro. Tú vas a la posta del Estado, sin DNI no te atienden. Así te estés muriendo. No te quieren atender porque no quieren hacerse responsable de nada. Es así, lastimosamente funcionan.
Tú vas al sector salud, ellos se cuidan las espaldas para todo. Y son los más rigurosos en ese tema. No tienes DNI y no te tienen. Me ha tocado casos incluso me ha tocado casos de contratistas que se han cortado y no hemos activado el SSTR porque en sí es mucho trámite, es muy riguroso, muy pesado, van a buscar culpables. Fue un desliz de que fue un error de si han manejado Drivo, se hicieron daño cortándose con los perfiles metálicos. Y saben que esos perfiles metálicos, tú al mínimo contacto o raspadura, ya te cortas. Entonces suele pasar eso. O sea, tú no quieres que suceda, pero el peligro siempre es constante. Hay peligros, muy riesgos en todos lados, quieras o no, y va a seguir sucediendo. Bueno, acá dice, Disculpe, tienes, a ver, usted ha mencionado incidente, riesgos. ¿Podría darnos un concepto más detallado de, o sea, de qué es lo que significan? Porque también existe la palabra accidente, ¿no? Y peligro, y pues a veces se suele confundir todas las palabras y pues no sé si podría darnos, explicarnos nada más a detalle sobre eso. ya, mira, peligro es cuando el daño está ahí. Entonces, es peligro, es como peligro. O sea, no he escuchado eso. Ven a los tableros eléctricos, peligro. El riesgo de electrocución, ¿correcto? Entonces, si tú me sabes que si metes la mano, te va a pasar electricidad. El riesgo y la probabilidad que exista. Mientras un riesgo se repita muchas veces, o la probabilidad que exista, es el daño que ocurra. Es decir, supongamos que, no sé, la soldadura se tarrajeo en el exterior, tarrajeo exterior, están haciendo con andamios colgantes, líneas de vida. Entonces tú dices, el riesgo, o sea, el peligro es que se caigan, ¿no? Y se sufran daños, ¿correcto? Entonces, y el riesgo, la probabilidad que caiga. ¿Qué probabilidad hay que ese andamio se caiga? Es muy pequeña, pero sí existe. ¿Cuál es nuestro trabajo nuestro? Tratar de minimizar ese riesgo. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Qué riesgo puede haber? Que se caiga una herramienta y alguien abajo. Si bien no son lo que caigan de las personas, pero si cae con un material, supongamos que están tarrajeando y cae una herramienta hacia el piso y le cae a alguien, ¿qué hacen? Muy fácil. Algunas veces le ponen cerchas en los muros, cercan, ponen cono de seguridad en la zona de abajo para que nadie ingrese. Le incientan toda esa zona para que nadie esté debajo de ese riesgo. ¿Reduciste el peligro, el riesgo, la probabilidad? Sí, porque si nadie pasa, no va a haber accidente. Pero si no pones nada, la probabilidad es mucho más alta que alguien cruce. Y otra forma de esto es poner todo lo que ya les dije anteriormente, pero estar vigilando constantemente o avisar en las charlas diarias. Las charlas diarias están para informar a todos los incidentes que ocurran y las cosas el riesgo que existe en la obra, como cuáles, andamios mal armados, escaleras obstruidas, riesgo de, incluso riesgos por polvo me ha tocado. O sea, si bien no parece serio, pero hay gente que ha estado pintando acero y el acero, la pintura de acero, al ser epóxicas o con pinturas diluyentes en thinner, el thinner al estar en un ambiente cerrado, es que intoxica. Que ellos estén acostumbrados es normal para ellos. Tú vas con ellos a trabajar, están pintando bien su rejita, bien bonito. Tú te acercas 10 minutos y te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque tú no estás acostumbrado a ese olor. Ellos sí. No significa, mira, una cosa es, no significa que ellos están acostumbrados o tolerantes a ese dolor que esté bien. Ellos están haciendo daño. O sea, yo he tenido trabajadores, amigos de mi señor padre, que falleció. ¿Por qué? Porque él tarrajeaba y si alguna vez está en obra, cuando se tarrajea, a veces el cemento para terminar su acabados está muy húmedo. ¿Qué hacía él? Lanzaba cemento puro o le lanzaba arena, el mortero fresco. Y ese en polvo, no mojado, en polvo. ¿Qué sucede? Que eso
Si el viento está en tu contra, te cae en la cara. Entonces, ¿qué haces? Te lo inhalas. ¿A quién va a hacer daño? Él, no, no, yo estoy bien. A los 2 años sufrió de la garganta. Muchos dicen que él trabajaba sin mascarilla, sin seguridad, pero siempre está... y ellos son así. Ellos no se cuidan. Por ellos no, pero yo estoy bien, porque están acostumbrados a ese dolor, a ese ritmo. Pero llega un momento donde el cuerpo no puede más y se van a enfermar, van a presentar lesiones, incidentes. Y si ve alguien va, por ejemplo, cuando van a lijar paredes, si bien ha visto obra, pintan paredes, el proceso es emporrado de temple, empastado, lijado. En el lijado y en el emporrado, en el emporrado, todo lo que es imprimante huele fuerte porque tiene aditivos y la gente no suele utilizar mascarillas. Y esas mascarillas son especiales porque huelen muy fuerte y están en un ambiente cerrado, es mucho más peligroso, pero no lo utilizo. También incluso cuando hacen lijado de muros empastados, no lo realizan. Si bien algunas veces se me hace caso, siempre suelo pedir al ingeniero que sean personas responsables, porque si no se le saca. Lastimosamente es así. Hay accidentes que incluso, y accidentes que no he querido que pasen, pues suelen pasar porque eh, no se tomó las medidas adecuadas. Tal vez es culpa mía. Ejemplos de, por ejemplo, se cayó de herramientas y alguien estaba abajo, pero por suerte tenía casco. Si bien no le hizo daño, pero es un accidente. O sea, fue un accidente, ¿por qué? Porque la persona rebotó, o sea, mentalmente la persona no queda bien. Si tú mañana existe un riesgo, supongamos que te cae una comba en la cabeza, tú estás con casco y el casco te salva la vida, ¿tú al día siguiente vas a ir a trabajar normal? ¿O siempre vas a estar mirando de arriba? Que se te, hay un accidente psicológico. Hay gente que tiene miedo al trabajar, por ejemplo, en la hora que hubo el accidente de 3 muertos, en la hora de un colega, la gente no quería pasar por ese tramo. Oye, pero pasa. No, no, ella murieron 3, yo no quiero ser el cuarto. Si bien no parece algo fácil de percibirlo, pero existe. O sea, la gente no quedó bien, le tiene miedo a un trabajo, o sea, tener miedo a la vida. Y no debería ser así. O sea, ¿por qué? Porque toda escalera tiene un aforo de personas. Si van zonas perimetrales, en sótanos. No pueden ir todos como ganaditos juntos, poco a poco. ¿Por qué? Porque la gente piensa que es colegio. El que sale primero es el que llega primero, no es así. No es un colegio, es trabajo. Y tienen responsabilidades, tienen una norma. Se le da charlas diarias, se le capacita. Si, si es contratista, se le pide que tenga un IPRC y un prevencionista presente. Si el prevencionista no viene, no trabajan los trabajadores. El prevencionista se encarga. El prevencionista es un soma más, pero de parte de los contratos. Que Ingeniero, ellos son. Dígame. disculpe, con respecto a las capacitaciones que mencionó, ¿hay un tipo de diferenciación entre el tipo de personal al que se le va a capacitar? Por ejemplo, Claro, un personal carpintero con un fierrero, algo así. sí. Por ejemplo, trabajos de altura, trabajos en caliente, trabajos en frío. Existe capacitaciones. O sea, existen varios. eh, ¿Cómo decirte? Por ejemplo, en altura, ¿qué te piden? Que todo esté bien, que todos los andamios estén armados, que sepas cómo funciona el andamio colgante. Incluso te piden llenar los formatos. No es el formato de ATS para un trabajo en altura, no es el mismo que un ATS para el formato de trabajo en caliente. Son dos diferentes. ¿Por qué? Porque son capacitaciones especializadas para un trabajo puntual, no para todos. O sea, no, pero yo ya sé trabajo en altura, pero vas a trabajar en caliente, estás en soldadura. ¿Qué les vas a pedir? Que sepa su capacitación. Y algunas veces
el personal te piden que esté capacitado. Cuando tú eres contratista, se te pide que tu personal tenga la capacitación de trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en frío, eh, incluso llenado de ATS. El personal que llena el ATS, si bien no lo saben todos, lo deberían saber todos, desde el peón hasta el operario, todos. ¿Alguna, alguna pregunta? Sí, ingeniero. Según su experiencia, ¿qué desafíos cree usted que han enfrentado para implementar esta ley que es de seguridad y salud en una empresa constructora? Eh, Lastimosamente lo que es la mano de obra barata, que es lo primero, porque tú sabes que el que cobra barato, porque si una persona es igual que los pueblos chinos, ¿por qué los chinos cobran barato? Porque su trabajo es rápido, pero ¿y ha visto su seguridad de ellos? Son ínfimas, no tienen seguridad social, no tienen nada. Si bien ellos lucran con eso, pero tú dices, ¿y qué pasa si no se lastima? No es lo mismo. Ellos, esos desafíos suceden en Perú en construcción, ¿en qué aspecto? Los contratistas, ejemplo, costos y presupuestos. El costo de porcelanato está por lo menos 35, 40 soles en lo formal. Tú vas a la hora hoy en día, te cobran 30 soles al destajo. Dices, oye, pero está cobrando barato. Pero ¿qué pasa si tú le pides, oye, tu ATS, tu formato? No, pero ingeniero, sabes que yo sí que te voy a cobrar más. ¿A quién lo chancan? Al ingeniero civil. ¿Para qué? Porque si no lo dejas trabajar, no va a poder llegar va a hacer que acelere su trabajo. Me ha tocado que, por ejemplo, ¿dónde van los porcelanatos? En los baños, correcto. Me ha tocado operarios cortando porcelanato encerrados en un baño. Y cortar porcelanato, primero, sin lentes. Tú cortas porcelanato con tu máquina de disco de corte de 4 pulgadas y esas astillas te caen a la vista y es muy peligroso. Es un riesgo muy alto que te pueda, que incluso puede llevarte a, a salir de obra para que te atiendan inmediatamente. Otra cosa, porque son como vidrios. También riesgo de inhalación. Encerrado el operario adentro. Lo veo hasta que parecía un puro humo, no me parecía ahí. Polvo rojo del porcelanato. Tuve que sacarlo inmediatamente y luego sin mascarilla. Bien bañadito en esto. Y también es un riesgo. Inhalación de polvo, contaminación para todos sus... Incluso no solamente me ha tocado que entre contratistas se apañen ellos, es decir, que yo estoy cortando porcelanato, pero atrás en la espalda estará trabajando el eléctrico, el humo llega hasta allá. Y te llaman al SOMA, ingeniero, disculpe, no es molestar, pero están haciendo polvo y tienen que echar agua. Y a veces no echan ni agua, ni para barrer. Sepa, hasta para barrer tienes que echar agua porque tú no si bien te afectas a ti mismo sabiendo las consecuencias, lo aceptas, pero tu compañero de costado no. Esos desafíos no está arraigado en la cultura peruana. La gente dice, yo me beneficio, los demás que vean cómo le hacen. La gente no está adecuada para, o sea, ver por los demás. Solamente ve un proyecto. Yo tengo que avanzar, tengo que valorizar, tengo que terminar mi contrato, si no, no gano. ¿Qué hacen? Pueden poner riesgo a los demás. Ponen peligros a los demás, avanza por avanzar, no utilizan los servidores correctamente, no ponen. Me ha tocado que me han puesto, me han llenado la ATS como a cualquier persona y siempre lo decía la misma persona, siempre la misma. Y cuando se le preguntó, todo el personal no está capacitado. ¿Qué PPs utilizas? No, pero ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo drywall. ¿Y tus guantes dónde están? No, pero ¿qué hacían los drywalleros cuando hacen en obra? Al guante rojo le cortan las puntitas de los dedos. ¿Por qué? Porque le cortan a 2 dedos donde agarran los tornillos. No, ingeniero, que yo le corto los dedos porque yo tengo que agarrar tornillo y dices que con el otro no se puede, es dificultoso. Pero tienes que hacerlo porque vas a ser lastimado. No, pero que yo tengo 10 años de experiencia. Y no.
Y no, que yo tengo 10 años de experiencia, pero no, o sea, no importa, o sea, no importa, o sea, la gente piensa que por tener 15, 20, 30 años de experiencia como operario, no te va a suceder. Entonces, lo mismo sucedería para los lo que maneja moto lineal. No, que yo soy bueno en la pista, y a mí no me va a pasar nada, yo me la libro, pero no necesitas que tú seas bueno. Y si te toca uno que está al costado que es malo y te mete el carro y tú te matas, ¿qué culpa de quién fue? Y la pregunta es que no, es que yo, no fue culpa tuya, sí, pero el demás, al otro no le importa meterte el carro. Y eso nos dice todos los días. En obra es igual. Los contratistas se tropiezan a otros porque ellos quieren avanzar y quieren ganar su dinero como todos venimos a trabajar. Pero lastimosamente están arraigados en que yo tengo que cobrar por mí y mi familia, los demás no me importan nada. No, pero estimado, tienes que echarle agua. Oh, ingeniero, pues estamos en el cuarto piso, no quiero bajar hasta allá, pero tienes que traer agua. Tengo que bajar hasta el sótano no por el agua, no quiero ir. Lo tienes que paralizar. Porque, lastimosamente, ¿qué podemos hacer? O sea, porque él siga su trabajo de forma inadecuada, todos de ese piso tuvieron que tragar polvo hasta que llegué yo. Todos tragaron polvo hasta que se quejaron a mí. Entonces, ingeniero, buenas tardes, mire, acá en el cuarto piso están cortando, y entonces todos nos estamos ahí polviendo rico ahí arriba y por favor, si puede hacer algo. Subí, ya era inaceptable ese error, ¿no? Porque sabían lo que están haciendo, sabían qué deberían hacer, porque una cosa es ignorancia, o sea, yo soy ignorante en muchas cosas, yo soy ignorante de repente en las leyes de tránsito explícitas para el conductor, pero si lo sé y lo ignoro, ya es culpa mía. Y él sabía lo que tenía que hacer, era echar agua y tratar de hacer la menos cantidad de polvo, es decir, tomar sus precauciones. Si vas a cortar un porcelanato, cortas, echas agua, vuelves a cortar, vuelves a echar agua en ese proceso. ¿Para qué? Para que el humo evite que se propague mucho humo. ¿Te estamos dejando trabajar? Sí, es tu proceso que está en el hiper, pero no lo cumple. Y mucha gente va a suceder a lo largo de su carrera, si se encuentra en esta carrera, va a suceder todas las veces, incluso peores cosas. ¿Hay alguna que le falte alguna pregunta? ¿Alguna? O leo de acá. A ver, no, acá hay una que dice, mire, ¿qué obligaciones tiene el trabajador a partir del sistema de gestión de seguridad? Es cumplir las normas y cumplir los reglamentos. Y todo lo que se hace un plan de hiper para toda la obra. El plan hiper es todo lo que se va a realizar, todas las partidas tienen su hiper, es decir, que identificar los peligros, los riesgos asociados a todos los trabajos realizados. Como le dije, toda partida tiene su seguridad y sus procesos de trabajo y tienen que cumplirse. Tienes que evaluar tu riesgo y tomar su control. Los controles, llenar siempre el ATS, que cada persona sea diferente, no siempre el igual, y ver qué actividades va a realizar. Con ellos sus riesgos y sus peligros, ¿no? Y ver las posibilidades, cómo minimizarlo. De repente los riesgos y los peligros no solamente son para ellos, son para todos los trabajadores acostados. Si no pertenece a la cuadrilla, puede ser a los demás. Ejemplo, si dejar materiales en el pasillo, no, pero no hay espacio, hay que buscar una zona de acopio para todos los residuos sólidos, ¿entiendes? También los baños tienen que haber mayormente van en las zonas de ingreso, o a veces va con baños portátiles en la zona acá en la azotea. ¿Para qué? Para que no bajen tanto. Puede ser un riesgo también. Y capacitarlos, informarles cuáles son sus trabajos que van a realizar. Porque, en fin, a veces no todos están bien capacitados en las obras. Cualquier ingresa de peón y no sabe ni qué hacer.
cuáles son las actividades que se va a asignar o lo que se va a planificar en el rango del día. Porque no es lo mismo que el peón va a trabajar en una cuadrilla y cuando termine esa cuadrilla lo vas a mandar a hacer otra cosa. Y debería saber el hiper de los riesgos del otro trabajo. Si bien lo sabemos por intuición, siempre es bueno recalcarle, ¿no? Tener en cuidado en cuáles son los aspectos que puede incidir sus peligros de ese peón. Y a ver, dice, ¿alguna pregunta? Sí, ¿qué planes y programas tiene su empresa para dar cumplimiento al sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo? Cállate, haces bulla. ¿Ya qué planes tenemos nosotros? Bueno, nosotros controlamos a través de, yo ahorita tenemos a tres SOMAs que paramos dando seguimiento a todos los trabajos. Controlamos a todos ellos en la capacitación, la charla diaria. Antes de iniciar todo ahora se da la charla diaria y se llenan los ATS. Si no llenan el ATS con la firma del ingeniero, el supervisor y el SOMA, no inicia actividades. Eso es lo normal. Que yo siempre firmo los ATS, sí. Pero algunas veces me he encontrado que no, que los ATS no está firmado por el supervisor ni por el residente. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Sí. ¿Qué gestiones hacemos nosotros? Control riguroso, controlarlos a ellos a través de la ATS, de charlas diarias, inspecciones inesperadas, seguimiento de revisión de checklist de EPPs, checklist de andamios. Porque muchas veces, si hoy día lo encuentras con EPP completos y mañana de repente no. Me ha tocado que incluso he encontrado a un operarios una bota sin pasador. Pero tú dices, bueno, no presenta un peligro constante, pero es un riesgo. Existe una posibilidad. Si el riesgo puede minimizarse, se va a minimizar en todo lo posible. Porque un pasador no es algo que necesito hacer comprar en el extranjero. Es algo sencillo. ¿Los tienes que controlar? Sí. Controlar los DNI, los SPR. ¿Alguna pregunta? Hola, ingeniero, ¿se me logra escuchar? Buenas Sí, noches. sí, sí, lo escucho. Acerca de las señales que hay en las obras, por ejemplo, de seguridad. Ya, ya. El plano de todas las señaléticas que existen en obras. Se tiene que Ajá, poner claro, se pone todas las señaléticas en obra. Normalmente donde te manda la IPRC, porque existe un mapa de riesgo. Cuando se realiza el IPRC o todo el plan de seguridad, te mandan un plano de seguridad en varias etapas. Siempre se recomienda en varias. ¿Por qué? Porque si bien ahorita no va a ser constante, por ejemplo, vas a llenar techos, el peligro va a ser en varios lugares, vas a hacer soldadura, el peligro ya sabes dónde está ubicado. Pero si te vienes a preguntarme a mí, que yo lo hago en tres partes, casi en cada cierto tramo. ¿Para qué? Porque las actividades van cambiando. Entonces, y tienen que ser visibles. Incluso algunas veces se solicita que sean eh, con capacidad que se vean en la noche. Pero algunas veces no se hace, pero mayormente se le pide por el tema de que están ubicados en el sótano. Salida de emergencia en el sótano. Se sale de obra a 5:30, pero a veces los contratistas hacen horario extendido. Entonces, si no hay una señalética de evacuación, o sea, no estás cumpliendo tu mapa de riesgos, porque tienes un mapa que te va a decir qué señales vas a utilizar en cada zona, para que evitar eso, ¿no? ¿Falta alguna pregunta? A ver, acá creo que he visto. Ah, los riesgos y peligros y su clasificación.
Bueno, eso es, bueno, son los peligros que suelen, o sea, los riesgos ya los dije que son, y peligros también, son, o sea, el riesgo es persistente, o sea, es la probabilidad que existe en obra de salir algo, que salga algo mal, y el peligro es cuando se materializa esa probabilidad, ¿no? Si el riesgo es caída de herramientas, el riesgo es caída de herramientas, el peligro es contusión porque la herramienta cayó en una persona. Y puede haber bastante tipos de riesgos laborales. Pueden ser biológicos por intoxicación, físicos, ergonómicos. Se estaba planteando, creo, hace 2 años, que la bolsa de cemento baje su, o sea, su capacidad su peso. ¿Por qué? Porque mayormente lo carga una persona. La norma te dice que lo carguen dos, pero normalmente lo carga uno. Y si bien ustedes ven que un albañil, ¿cuántas bolsas de cemento se cargan? Yo he encontrado albañiles que quedan hasta 2 bolsas de cemento, porque son altos, corpulentos. Pero debería funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo no es cargarlo mal. O sea, el riesgo es cargarlo mal. Un mal estirón. O sea, la probabilidad que hagas un mal estirón es poca. Pero existe, sí. Y no jugado partido y se ha estirado un músculo. Que existe la probabilidad, sí, lastimosamente el peligro se cumplió. O sea, el peligro es que se estiró el músculo. Entonces, y si trabajas en ese tipo de obra, tiendes a evitar eso, ¿no? Riesgos mecánicos, biológicos, físicos, ergonómicos, químicos, psicosociales, como les dije. La gente no pasaba por ese pasillo, tenía miedo. No porque son personas que son adultas y saben distinguir el peligro y saben cuidarse, sí, pero el riesgo de no volver a su casa y quién le va a dar de comer a su familia es más grande. O tú, ¿cómo te digan a ti? Vete con tu iPhone acá a la Victoria. No, pero ya hay policías. ¿Y tú irías a las 2, 3 de la mañana? No, porque o sea, no quiero que me roben. No quiero que se cumpla esa probabilidad. Dices, es que existe. Mentalmente dices, yo no voy por esas zonas porque es peligroso. Yo no salgo en la tarde o no muy noche porque es peligroso. Yo he escuchado que por ahí matan. No vas. Si bien la gente piensa que no existe esa mentalidad, sí existe. Quieras o no, todos tenemos miedo a la muerte y mucha gente piensa que es algo anormal, es algo de que avergonzarse, no es así. O sea, suele suceder. Riesgos ambientales, como le dije, del polvo, malograr a tus costados. Me ha pasado que han hecho demolición en obras, que han utilizado eh, retroexcavadoras. ¿Cómo será la cuestión de la vida que en la esquina, o sea, yo estoy hablando que estoy casi a 200 metros del otro edificio, el vidrio de esa zona se rasgó, entonces, y se rompió? O sea, tú dices, pero aquí hay 200 metros a mi obra, pero ese vidrio nunca se rajó, pero se rajó cuando tú empiezas a demoler. Tuvimos que pagarlo. No porque no pudimos defenderlo, sino para evitar conflictos con los vecinos del costado. O sea, porque no, que hay mucho polvo, que los jardines, incluso hay zonas de surco que tú pisas una plantita hasta que te traen a serenazua. Tú pisas una plantita ya en Surco, Miraflores, San Isidro, pisas una planta, peor que estés robando un celular. Te ponen 4 patrulleros de serenazua, al toque nomás. Ellos son buenos para gente trabajadora, serenazua, hacerte la vida imposible. Por joder, por pisar una plantita, tienes que parar la plantita, tienes que pagar al jardinero, tienes que volver a ponerlo. Si no, no te vas. Así de jodidos son cuando la gente piensa que tiene el poder. La peor forma en el Perú es cuando el ignorante tiene poder, es lo peor que te puede pasar. Gente muy insensata que cree tener el poder y la verdad no debería tener nada en esta vida. ¿Por qué? Porque piensa que porque tienen, o sea,
tiene el poder de molestar, lo va a hacer. No, que yo estoy en la razón y el ignorante no escucha tus razones. O sea, fue un incidente, no hubo dañado, la planta se malogró, lo vamos a tener que reponer o ver la forma de que no vuelva a suceder. No, pero cómprame la planta. Oh, pero estás paralizando una obra, ¿no? Que tráeme la planta. Ah, mierda. Ya es terquedad, pues sí, es una ignorancia. O sea, la gente estamos trabajando, estamos cumpliendo, pero la ignorancia es así. Suele suceder en el Perú. Algo que se me haya pasado? No, ingeniero, creo que eso sería suficiente. ¿Nos podría decir su nombre y la empresa de donde viene ya para despedirnos, por favor? Ah, ya. Yo he trabajado en dos empresas hasta ahora. En proyectos generales. Ay, no me olvidé de mi jefa. Vamos a ver, dame un momentito, voy a buscar. Porque tiene un nombre. Eh, ya. PIR, Proyectos Generales, SA, SAC. A ver, ahorita es PIR, Proyectos Generales, SAC. Y MER, SAC. A ver, voy a buscar. Lo voy a escribir. Se lo mando a su compañera porque es un poquito especial de maestra. Mucha empresa consultoría y obras, porque hemos trabajado en laboratorios para Guanta, para minas, han ido a minas, está a cargo de repente el próximo semana de la provincia. Algo que me haya. Creo que sería todo. No sé si alguno de mis compañeros quiera añadir algo más. Sí, mira, muchachos, que igual en su posición he estado yo. Sería todo. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, estimados. Es un gusto, espero que a usted le vaya bien. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la entrevista. Ingeniero, muchas Sí, no gracias. se preocupe. No sé, ha sido un placer, un amigo mío me ha pedido apoyo y es un buen amigo mío, así que no hay problema, no se preocupe, para servirle. Ya, muchas gracias. Tenga buena noche. Buenas Buenas noches. noches, igualmente, Buenas noches, cuídense. ingeniero. Ya, hasta luego.